Estimados estudiantes, nuevamente los saludo con un feliz día, esperando que todo esté muy bien. Continuamos entonces con el capítulo 2 de la regresión logística aplicada en R. ¿Sí? Recordemos que en el capítulo 1, pues la pregunta de investigación que nos planteamos era determinar cuáles son los factores o variables que afectan o que explican y predicen que un estudiante de estadística 1 pueda perder una asignatura, ¿sí? Pueda perder su asignatura. Tenemos datos entonces desde el 2013-2 hasta el 2017-2 y ahí están todos los estudiantes de estadística 1. Obviamente obviamos pues el nombre de los estudiantes, la cédula, para evitar cualquier tipo de individualización, ¿sí? Vamos a ver entonces cuáles son las variables que nosotros vamos a trabajar. Voy a anotarlas en amarillo o en verde más bien. Una de las variables que tenemos sería la facultad, ¿sí? Aunque también, más bien en vez de la facultad pongamos el programa para hacerlo más diciente. Entonces vamos aquí al programa. Una segunda es el sexo. La región donde habitan los estudiantes, de donde ustedes son oriundos, también es importante. El tipo de colegio, si es un colegio público o privado. Y también es importante el profesor. El profesor es una variable que consideramos puede ser predictiva. Otra variable puede ser la edad. Y otra variable puede ser la cantidad de cursos cursados, es decir, pueden haber estudiantes pues, que durante su semestre académico matriculen 2 materias y otros que matriculen 7. Y eso también puede ser una variable predictora. La nota parcial, ¿sí? Que la nota parcial nos dice a nosotros si efectivamente hay un riesgo importante de que los estudiantes nos pierdan. Recordemos que el objetivo también de este modelo es poder predecir después del parcial si el estudiante va a tener o no un desenlace de pérdida de la asignatura. Entonces, básicamente esas son las variables que yo voy a meter. Las voy a grabar. Ya en la vez pasada, pues, dije que todos los bases de datos que vamos a trabajar para la regresión logística y que vamos a utilizar en JASP y en RWizard, pues son variables, tienen que estar, son bases de datos que están en CSV delimitado por comas. Entonces, el primer paso es el bivariado, ¿sí? Entonces, nos vamos a meter a JASP. Aquí ya está JASP, ¿sí? Lo vamos a maximizar. JASP funciona, pues, lo que uno hace es que aquí en estas tres eh, barritas, cargamos la base de datos, esperemos a que nos responda Jazz, ahí ya nos respondió, entonces le damos las tres, le damos Open, ¿sí? Le damos Computer, que es donde está la base de datos, le damos que nos busque la base de datos donde se encuentra, yo la guardé en descargas, puesto que es una base de datos que efectivamente la tengo para, eh, como una base de datos piloto, le doy a abrir, ¿sí? Y ya efectivamente me cargó la base de datos tal cual yo la necesito, ¿sí? Ya está pues las variables tipificadas, entonces empiezo a hacer el análisis bivariado. Entonces el análisis bivariado lo voy a hacer en el módulo de frecuencias, en realidad son tablas de contingencia, tal cual nosotros las trabajamos en estadística 1, ¿sí? Y vamos a empezar siempre aquí en la variable columna, vamos a poner el desenlace, en este caso la variable de respuesta. En este caso el desenlace de la variable de respuesta es si un estudiante perdió, ¿sí? Y aquí en rows vamos a poner de alguna manera cada una de las variables que nosotros consideramos son importantes en el análisis, ¿sí? Entonces, una de las variables sería programa, entonces lo pongo en rows, ¿sí? Y para uno más o menos saber cómo es el porcentaje, entonces yo le voy a decir aquí en Cells, le voy a decir que me ponga los porcentajes fila y ya empiezo a tener un análisis un poquitico más exhaustivo, ¿sí? Entonces aquí tengo todos los programas a los cuales les he dado estadística 1 y tenemos los porcentajes de estudiantes en esos programas que han perdido, ¿no? Que no han perdido la asignatura o que han perdido la asignatura. Observen que en administración de empresas, los que están matriculados aquí, pues el 84,17% no la ha perdido y el 15,8%. Busquemos un programa como ingeniería industrial, 86,42% y 13,9%.
58% no la han perdido. En realidad, no hay mucha diferencia entre entre todas las carreras, entre todos los programas, ¿sí? Y eso, digamos que este sería el análisis descriptivo, estos porcentajes, pero lo que a mí más me interesa es este valor P de chi cuadrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir este valor de P? La prueba de chi cuadrado tiene una hipótesis nula, y es que la hipótesis nula de esta variable, más bien voy a copiar esto, me lo voy a llevar entonces a Excel, acá voy a poner aquí otra hoja, y vamos a poner acá. Entonces, ahí ya está todo. Simplemente quito, elimino esto, ¿sí? Elimino esto para que me quede más bonita, ¿sí? Y elimino esto. Entonces, aquí tengo la prueba de chi cuadrado. Entonces, la prueba de chi cuadrado tiene una hipótesis nula y es que las variables son independientes. Es decir, no existe relación entre perder una asignatura y, en este caso, el programa académico, ¿sí? Ese sería el análisis de Chico, ese sería el análisis, ¿sí? Entonces, perdón un segundito, ese sería el análisis, lo voy a poner, lo voy a expandir acá para que, listo. Y la hipótesis nula, la hipótesis alterna, es que sí existe una relación, es decir, el hecho de que un estudiante curse algún tipo de estos programas, pues predice o de alguna manera afecta significativamente o está en más riesgo de perder o no la asignatura de estadística 1. Entonces, para valores de P mayores a 0.05, mayores a 0.05, no rechazo h sub 0. ¿Sí? Y en este caso, pues el valor de P lo acabo de ver, es 0.437. ¿Qué quiere decir? Que no hay una relación entre el programa académico cursado y el hecho de que el estudiante pierda o no una asignatura de estadística 1. Entonces, esa variable probablemente no la necesito meter al modelo de regresión logística, ¿sí? Que no es una variable importante. E inclusive, por los criterios de Holmer-Lemaitre, pues tampoco la meto porque el valor de P pues es menor a 0.25. Entonces, esa es la conclusión. Asimismo, devuelvo allá, si empiezo, ya sé qué programa, entonces vamos a meter sexo, saco programa y meto sexo, ¿sí? Y efectivamente, miren, sexo sí es una variable que afecta de manera significativa, es decir, en relación a esto, pues aparentemente yo veo las que sí pierden, 14% de mujeres y 19% de hombres. Esa diferencia en esos porcentajes sí es significativa. Es decir, los hombres, ser hombre es un factor de riesgo. O es decir, ser hombre predice que o sea, si usted es hombre, tiene más probabilidad de perder las estadística 1. Y observen que aquí me da el valor de P, que en este caso es 0.037. Entonces, este, por ejemplo, es muy importante y esa variable necesariamente tiene que estar en el modelo, ¿sí? Entonces ya vemos que sexo está en el modelo, aquí la pongo. Yo hago esto en Excel es porque luego tengo que hacer mi informe, o sea, lo hago en Word o lo hago en la presentación de PowerPoint, entonces ya es más fácil pues uno manejar aquí la tablita, organizarla de acuerdo a las normas que me exige un determinado asignatura, etcétera, ¿sí? Entonces ya va sexo, ahora vamos con la región, ¿listo? Y observamos pues el mismo análisis en la región, uno puede hacer los análisis por estos porcentajes y observamos que el valor de P es de 0.309, es decir, si usted proviene del altiplano, de los bosques, de los embalses, de los páramos, de otros de Colombia, del Valle de Aburrá, no tiene riesgo en realidad de perder la asignatura de estadística 1. O sea que la región de procedencia de los estudiantes no es un factor de riesgo asociado. Entonces ahí lo mismo, cojo aquí esto, le doy copiar y lo voy poniendo acá. Y ahí voy teniendo ya el análisis. Estas tablas me sirven simplemente en Excel para yo poderlas publicar y que me queden pues bien bonitas en el informe, en el artículo, etcétera, ¿sí? Listo, entonces observen aquí, no hay
Hay un valor de P mayor a 0.309 y por los criterios de Holmer-Lemaitre, como yo meto son los que tienen valores de P menores a 0.25, pues esta variable tampoco interesaría meterla. Bueno, sigamos con la otra variable, entonces saco región, tipo de colegio, en perdidas. Y hola, efectivamente, aquí estamos viendo algo que es interesante y es el tipo de colegio. El tipo el estadístico de chi cuadrado me da 0.037. Es decir, si usted proviene de un colegio privado, tiene más probabilidad de perder. Mira, 21.29%. Tienes más probabilidad de perder que si tú provienes de un colegio público. Los que vienen de colegio público solamente pierden el 14.971%. Entonces eso es algo muy importante, que eso no lo teníamos en el radar, porque generalmente los profes dicen, no, que los que pierden son los de colegio público, porque no han tenido profesor de matemáticas ni de ciencia. Y miren que en estadística es diferente, ¿sí? Interesante este análisis, interesante para tenerlo nosotros en cuenta, ¿sí? Entonces aquí ya sé que colegio público, entonces lo pongo acá. Igualmente entonces la pongo en Excel, quito estas columnas que de alguna manera hacen que no sea, que no me permiten publicar colegio, entonces ya tengo colegio, y ahí entonces saco colegio, ¿sí? Meto profesor, entonces vamos a poner profesor, lo puse cuantitativo, esos sí están tipificados. Aquí profesor tengo un problema y es que JASP me la tiene como si fuera una variable cuantitativa, en realidad no, es una variable tip que hay que tipificarla como cualitativa. Entonces lo que yo hago es simplemente me voy a la base de datos original, esta que está aquí, y donde dice profesor, voy a buscarlo, profesor cuantitativo, voy a poner un filtro y en profesor cuantitativo le voy a decir que el profesor 11 sea A.11. Este lo voy a poner A.11. Puedo decirle cualquiera, pero voy a seleccionar el profesor A.11. ¿Sí? Listo, ahí está el profesor A.11. Quito el filtro. Guardo la base de datos. Listo. Y me toca hacer otra vez el ejercicio de jazz. Entonces aquí llego, Open. Ahí está, vuelvo y la cargo. ¿Sí? Jazz tiene un problemita y es que usted no es como en R que usted puede meter varios bases de datos al mismo tiempo. Aquí cada que usted mete una base de datos, pues el Jazz se reinicia, ¿sí? Como me está pasando acá. Lo que voy a hacer es que voy a cerrar este Jazz de acá, ya no lo necesito. Es para que no me consuma la memoria, porque siempre como estoy grabando un video en un software que consume memoria, más Jazz, más R, pues se me va la memoria. Entonces ya lo guardo, entonces seguimos otra vez. Estamos aquí en frecuencias, tablas de contingencia. Recordemos que la pérdida siempre viene aquí, ¿sí? Y recordemos en cierto sentido que aquí ya voy a meter profesor cuantitativo, véalo ahí, ahí está. Igual le doy aquí en cells y le doy en porcentajes fila, ¿sí? Pero yo, digamos que aquí, a ver, un segundito, que creo que metí la base de datos mal, metí las variables mal, es decir, aquí en profesor cuantitativo, ¿no? La que debe de ir ahí es pérdida cuantitativa, ¿sí? Entonces acá está, perdón, pérdida, debe ir aquí en columnas, y profesor, por aquí, ¿dónde estás, profesor? Municipio, programa, profesor, véalo aquí, lo voy a meter en las filas. Y ahí sí ya tengo entonces el análisis, digámoslo así, ¿sí? Observen que si yo observo el profesor 11A o A.11, pues ese me está diciendo que a ese le pierden el 4%, mientras que al profesor 1 le pierde el 28%. En realidad el valor de P tiene que ser muy significativo porque efectivamente el tipo de profesor afecta de manera significativa el hecho de que un estudiante pierda o no. Entonces, de hecho, eso es una de las conclusiones de este análisis, es que los profesores efectivamente afectan la pérdida de los estudiantes, ¿sí? Y eso es delicado, ¿no? En cierto sentido es delicado pues, porque lo que uno esperaría es que todos los profesores tengamos la misma varilla, pero hay un componente subjetivo ahí
que es importante que uno como coordinador, pues, de alguna manera intente objetivizar un poquitico la pérdida, ¿sí? Entonces ahí está, ya tengo ese. Bueno, y entonces ustedes me dirán, bueno, profe, ¿y qué pasa entonces con las variables cuantitativas? Con las variables cuantitativas, entonces ya no hacemos este análisis, sino que ya hacemos es un análisis de cajas y bigotes o una ANOVA, ¿sí? Entonces hagamos el análisis de cajas y bigotes, eh, donde en split voy a poner en este caso la pérdida, si el estudiante pierde o no, y voy a poner nota parcial, tan, ¿sí? Y aquí abajo en plots le voy a dar eh, análisis de cajas y bigotes y efectivamente, o sea, no necesito aunque puedo tirar la nova, pero probablemente, o un análisis no paramétrico como Kruskal iguales, pero yo observo que efectivamente quienes no pierden la asignatura pues tienen notas parciales altas y quienes sí la pierden pues tienen notas parciales bajas, es decir, si usted le va mal en un parcial es una variable predictora, entonces tengo que meterla en el modelo. Lo mismo hago acá, lo copio, ¿sí? Porque de alguna manera, pues eso me va a servir a mí para empezar a construir lo que se llama el informe, ¿sí? El informe que yo debo hacer. Aquí, bueno, el gráfico me queda grandecito, simplemente lo hago más chiquitico y lo meto de alguna manera aquí, ¿sí? Ahí está. Bien, entonces ahí lo meto. ¿Cuál es otra variable cuantitativa que habíamos analizado? Entonces, es el número de veces. Aunque el número de veces aquí está de una manera cualitativa, ¿sí? Entonces lo puedo analizar desde un punto de vista cualitativo, aunque vamos a ver si nos funciona aquí con el diagrama de cajas y bigotes. Tiro para acá, tiro veces para acá. No nos funciona, tiene que ser un análisis cualitativo. Entonces vuelvo otra vez a frecuencias, tablas de contingencia. Siempre vuelvo y pongo la pérdida en las columnas y aquí veces la voy a poner en las filas. Y de una vez yo ya sé que por el chi cuadrado no es una variable que deba meter, ¿sí? Voy a ponerle aquí cells, porcentaje. Entonces observen, los que la ven una y dos veces, mira que no es mucha diferencia, y tres veces tampoco hay mucha diferencia. Cuatro veces sí es el 100%, pero recuerden que lo importante de este chi cuadrado es que es insensible al tamaño de la muestra. Entonces yo aquí tengo una, aquí tengo 7, aquí 106 y aquí tengo 1047 estudiantes que la han visto por primera vez. Entonces es importante notar que estas dos sobre todo pues son sesgadas, tienen un sesgo de selección de muestra, porque no puedo tener 7, compararlo con 1047, ¿sí? De pronto estos los puedo comparar son más precisos, pero este no lo puedo comparar con 1047 personas. Entonces yo ya ahí tengo ya todas las variables que necesito para mi análisis de regresión logística. Muy bien, yo ya sé cuáles voy a meter, entonces ya me voy a RWizard, RWizard Applications, StatR, me voy a regresiones, variable dependiente cualitativa, regresión logística binomial y le doy estimación del modelo, ¿sí? Entonces ahí ya voy a estimar el modelo. Recuerden que estos modelos son explicativos y son predictivos. Entonces ahí en explicación del modelo, pues cargo la base de datos. Aquí ya la tengo lista. Tin, ahí está, ¿sí? La categoría en este caso sería la variable de respuesta. Entonces en este caso sería la pérdida. Y las variables que yo voy a analizar acá son las que yo encontré que tienen efectos significativos. Una que era, del programa no lo tiene, la primera fue sexo, la segunda fue región, no tiene efectos significativos, el tipo de colegio sí tiene unos efectos significativos y la edad tiene efectos significativos, pero más que todo la cantidad de cursados, la edad también, y el número de veces. Bueno, antes de hacer el modelo de regresión múltiple, de regresión logística, se me había olvidado, es importante que uno determine cuál es la variable. Estos modelos siempre tienen una variable referencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en tipo de colegio, la variable referencia va a ser respecto a público o respecto a privado, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de
de los profesores. Debo de poner un profesor que sea el profesor de referencia para que los otros se comparen con ese profesor. En este caso, el profesor de referencia es el que debe tener menos riesgo. Yo ya hice el análisis y por esos porcentajes que vimos acá, ¿cuál es el profesor que tiene menos riesgo? Cuando uno ve aquí el profesor que tiene menos riesgo, por eso le puse A.11, es el profesor 11. El profesor 11 es el que, al profesor que menos porcentaje de personas le pierden, ¿sí? Igual, uno debería hacer, por ejemplo, en región. Si uno quisiera hacer análisis por región, si fuera significativo, pues uno diría, bueno, ¿cuál es la región que menos pérdida tiene? Entonces uno diría, otros Colombia, ah, sí, pero es que son 16 estudiantes, no mucho. Pero por ejemplo el Valle de Aburrá, mira, 17, 29, no, sería, pero se tiene 15, entonces uno diría, son otros de Antioquia, puede ser, ¿sí? Entonces en ese caso uno ya empieza a determinar cuáles son las variables de referencia. ¿Qué implicaciones tiene una variable de referencia? R la reconoce como la variable, digamos, la primera variable en orden ascendente, entonces eso me faltó modificarlo. Entonces aquí, en tipo de profesor, yo ya sé que el profesor 11, entonces voy a regresar más bien, el profesor 11, él siempre va a coger el 11 como si fuera el primero, ¿sí? Y en tipo de colegio, entonces tipo de colegio, el que va a coger es público, entonces lo va a decir que no sea público, ¿sí? Perdón, aquí tengo que quitar todos los filtros porque si no se me... Tipo de colegio, entonces aquí tipo de colegio filtro, que sea público y ahí meto 1 punto público, ¿sí? Entonces 1 punto público, perdón, control Z, en 1 punto público, entonces ya ahí tengo todas las variables, ¿sí? Entonces vuelvo y grabo, ya tengo el análisis, vuelvo y cargo la base de datos acá, archivo, cargo la base de datos y listo, ya tengo pérdida. Y aquí ya empiezo otra vez, asigno otra vez mi programa, sexo, región no, pero el tipo de colegio sí, la edad también, la cantidad de cursados no, la nota parcial, sí, una, dos, tres, cuatro, el tipo de profesor, sí, entonces esas son las variables que yo voy a meter al modelo. Dentro del grupo de respuestas tengo que decirle quién es de esa variable perdida. A mí me interesa son los factores de riesgo de quienes pierden, que son los fracasados. Le voy a decir que me haga el análisis stepwise, es decir, que me determine las variables que son significativas. Y le doy falso aquí para que no me haga el car, le doy a aceptar, ejecuto el script y ya me va a ejecutar el análisis de regresión logística. Entonces, aquí es otra cosa importante que nosotros debemos hacer y es que darle en preferencias donde nosotros queremos que nos envíe las bases de datos, ¿sí? Porque él va a sacar un montón de bases de datos que nos va a servir para todo. Entonces aquí cuando yo tengo un corte del 50%, le está sacando, digamos que como es un modelo probabilístico, si usted sale más del 50% fue que perdió, menos del 50%, ¿no? Entonces él identificó el 87.17% del total, el 42.3% de pérdida sí, y de los que no perdieron el 96.17%, ¿sí? Y este fue el modelo que me salió. Entonces, sexo masculino, eh, tipo de colegio público, tipo de colegio privado, lo cogió fue con la variable que los que no habían dado, mostrado colegio, ¿sí? Y la nota parcial pues también me la identifica aquí, las otras variables al parecer no fueron significativas. Entonces, ese es el modelo, pues yo ya tenía en preferencias aquí que me lo dejara en descargas, véalo aquí. Entonces en descargas voy a tener otras variables y voy a ejecutar ya los scripts que utilizamos para que yo se los puse en Moodle, ¿sí? Vamos a ver si lo encuentro por acá. Eh, este no es, este tampoco es. Vamos a ver si están por aquí. O si no, pues lo busco por acá. Archivo, abrir archivo. Esto está en estadística 3.
Ahí está regresión logística. Entonces ahí lo que yo voy a tener son unos scripts que me van a ayudar entonces lo primero, voy a copiar este script y hasta acá. Bueno, igual démoslo y la curva rock. Estos son los scripts que yo voy a utilizar acá. Entonces los voy a pegar aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy acá? Yo estoy en la carpeta de descargas. Él lo que va a hacer es que va a cargar este modelo. Este modelo, cuando lo revisé, si yo miro aquí las descargas, cuando hice el modelo de regresión, mira que él me generó un modelo que es un archivo, ¿sí? Entonces, primero debo cargar el modelo. ¿Listo? El modelo se llama model B, siempre se va a llamar. Y aquí voy a tirar la matriz de ORs. Entonces, le doy require epi-display. Listo, el paquete, perdón, el paquete se llama epi-display. Entonces ya me lo cargó. Esta es la función que me va a generar los OR. Le doy aquí, lo ejecuto, ¿sí? Ya él me va a calcular los OR en función del model B y le digo que me lo guarde en el archivo write csv salida OR ajustado, entonces me lo guarda en el archivo y aquí está la carpeta ese OR ajustado. Entonces ahí lo que yo estoy viendo es efectivamente eh, el- una matriz que me permite determinar el efecto, o es una matriz de efectos, digámoslo así, ¿sí? Entonces aquí ya me abrió la matriz de efectos, aquí está, él me saca dos OR, uno que es el crudo y otro que es el ajustado. ¿Qué es el crudo? Es como si esa variable sexo fuera independiente de las otras, entonces no tiene efectos. Pero el ajustado, es este que está aquí, me corrige por el efecto de todas las otras variables, ¿sí? Entonces lo que yo miro es el ajustado, no el crudo. Ser hombre, ¿sí? Es un factor de riesgo. Si usted es hombre, tiene 1.72 veces más probabilidad de perder estadística 1 que si es mujer, ¿sí? Y este es el intervalo de confianza al 95%, es decir, está entre 1.17 y 2.55. ¿Cómo se interpreta esto? Si en ese intervalo de confianza hay un 1, se encuentra contenido del 1, es que no existe diferencia estadística significativa, como pasa aquí en los colegios privados, ¿sí? Claro, aquí está comparando con una categoría que es vacío. Entonces, respecto a esos vacíos, pues dio 1.48, pero no ingresa al 1. Entonces, por eso es que aparece esto que habría que corregir eso ahí. Mientras que la nota parcial, observen que ese es punto 19. Es decir, los estudiantes que sacan evaluaciones altas tienen 0.19 más probabilidad de perder. Les va mejor, ¿sí? Es decir, ganan. Los que tienen ORs positivos son factores de riesgo, mayores a 1 son factores de riesgo. Los que tienen OR menores a 1 son factores protectores, ¿sí? Entonces ahí ya está eso. Ya lo que nosotros vamos a hacer es la prueba de ajuste de Hosmer-Lemaitre-Chow. En este caso, la hipótesis nula es que los datos se ajustan al modelo y por tanto puede utilizarse con fines predictivos en otras circunstancias. Entonces lo que yo hago es que esta lo hago es con la matriz de predicciones, no con el modelo. Véalo aquí, él arroja también una matriz de predicciones, ¿sí? Entonces lo que voy a cargar, le voy a decir, es data2, matriz de predicciones, que me ponga la attach data2. Este sería el paquete que necesito, ¿sí? La hipótesis nula es que los datos tienen una bondad de ajuste adecuada, entonces aquí necesito es que el valor de P sea mayor a 0.05. Genero este y observen que me da 0.8923, es decir, el modelo no tiene problemas de falta de ajuste, es un modelo adecuado, ¿sí? Este que está aquí lo publico, también me lo llevo para allá. Y luego hago la curva ROC, que la curva ROC es, digamos, la curva que verdaderamente a mí me permite determinar que sí hay o no un efecto, y efectivamente hay un efecto. La curva ROC dio un área bajo la curva de 0.87. Si el área bajo la curva de 0.5 es el azar. Como dio 0.87, pues es un valor súper importante, muy significativo. Por lo tanto, es un modelo que es predictivo, ¿sí? Entonces la capacidad predictiva del modelo es bien. Por eso es que yo puedo en este momento hacer la predicción del rendimiento académico de cada uno de los estudiantes de estadística 1 y de cada uno de los estudiantes antes inclusive o después de que presenten el parcial y darle acompañamiento priorizado a esos estudiantes. Eso va a ser muy importante pues para el monitor. Bueno muchachos, esto ha sido todo por hoy, toda la regresión logística. Como yo les comenté, ya está el taller puesto
en el Moodle en la sección de seguimiento para que ustedes lo hagan y lo puedan trabajar. Pues hasta el próximo sábado tenemos plazo. Recuerden, nuestra clase va a ser presencial perdón, va a ser por esta plataforma de Teams y de ahí vamos a solucionar dudas que ustedes necesiten. Feliz fin de semana, felices días y que descansen.